COP26, que tendría que haberse hecho el año pasado, pero se suspendió, para ver qué hacemos con el cambio climático. Fíjense ustedes que siguen saliendo en las noticias de los problemas que hay con incendio de bosques en España, en Grecia, la bajante del Paraná, nevadas en Brasil, donde nunca nevó, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes verdaderamente también, ¿ustedes no piensan que las nuevas generaciones se ocupan más de lo que es la ecología, el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, el calentamiento global? ¿Qué piensan? Sí, es como que al tener noción del problema ya estamos buscando una solución. Bueno, porque si no, ¿cómo va a ser la vida de ustedes? Yo voy a cumplir 68 años ahora en unos meses. ¿Y cómo va a ser el mundo si sigue habiendo calentamiento global, se derriten los glaciares, tormentas, cambio climático? ¿Ok? Y después siguen saliendo noticias de nuestro bien amado país, que es uno de los objetivos que va a tener esta conferencia COP26, es de generar cada vez más energías con procedimientos renovables que no consuman hidrocarburos. Y Argentina está más o menos, según lo que mide Camesa, en el 27% de energías renovables, que son eh, eólica, solar, pequeñas obras hidráulicas y con biomasa. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que por la bajante de los ríos en la Mesopotamia, la generación de energía hidráulica está muy, muy restringida. Pero eso, bueno, es para que tengan una visión así integral. ¿Algún otro comentario sobre los artículos o no? Profe, yo quería saber más o menos cuáles son, si hay en algún lado para buscar, cuáles son los proyectos que tiene, por ejemplo, Argentina en ese sentido, porque uno siempre lee y no sé, ve de distintos países que están Bueno, avanzando en un eso, montón de mira, cosas. yo te doy, por ejemplo, en la Regional Buenos Aires hay un proyecto de energía hundomotriz, que es generar energía con la diferencia de las mareas. Y también una alumna está con proyectos de hidrógeno, están tratando de realizar nuevos proyectos de hidrógeno. Pero googlealo, incluso salió en el diario que YPF Energía, porque todas las empresas petroleras, como por ejemplo Shell o YPF, están saliendo de la parte de hidrocarburos, que es lo que va a tener más regulaciones, que se va a tratar, fíjense cómo va a impactar en el mercado de venta de combustible que haya una migración hacia los autos eléctricos. Entonces están yendo a generar energía, con YPF Energía, a generar energía por medios renovables. ¿Ok? Claro, porque bueno, justo retomando eso, yo soy de acá de Neuquén, Ah, mira. así que nada, el petróleo lo tengo desde que nací acá básicamente, ¿no? O sea, Bueno, sí. interactuamos. Y Y vos bueno, fíjate, el petróleo justamente, hace más de 100 años que está desde que encontraron petróleo en lugar de agua, pero vos fíjate, hay acciones para disminuir el consumo de petróleo y eso es algo que va a venir, ¿ok? claro, claro, yo le preguntaba por eso, porque ahora acá hay una problemática bastante importante con esto, con este tema de vaca muerta, acá está declarada emergencia hídrica, y bueno, vaca muerta es lo que más consume agua en este momento, y al final ahora no se sabe a quién creerlo, porque hay gente hay varios proyectos para hacer parques eólicos, se están construyendo, pero además también hay mucha gente que está proponiendo volver a reactivar Vaca Muerta y la verdad que bueno, Sí, pero es un verdadero como problema Vaca todo, Muerta, como porque todo el tema es complejo, porque por un lado, vos sabés que el fracking de vaca muerta depende, es un tipo de búsqueda de petróleo más caro, más punto contaminante primero. también. Punto segundo, también depende de mucha inversión. Y también para hacer parques eólicos tenés que invertir. O sea, el parque eólico, ponés la plata, lo construís, empieza a andar y ahí empieza a generar electricidad y recuperar la inversión. Por eso son temas complejos. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos algo.
Susana, ¿quiere retomar usted su conducta y después sigue Jorge y vemos un poco cómo terminamos? Bueno, retomo mi conducta. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Disculpas por la semana pasada no haber podido estar con ustedes, efectos de la segunda dosis de la vacuna. Así que bueno, retomo la actividad que habíamos empezado hace 2 semanas. ¿Se acuerdan que habíamos leído un texto que era una nota de opinión? Fundamentalmente esa nota de opinión trabajaba el tema de los drones y de las múltiples posibilidades que tenían actualmente y las que podían llegar a tener. Esa era la opinión que tenía el autor de la nota, pero esto estaba basado fundamentalmente en España. Se mencionaba otros países europeos, se mencionó también en esa nota de opinión a China, y les había pedido que leyeran una noticia sobre los drones aquí en la Argentina, que era sobre RUAS. ¿La pudieron leer? Sí, profe. Bien, vamos a retomar un poco entonces esta lectura. Esperen un poquitito. Vamos a ver, compartir pantalla. ¿Me pueden habilitar para compartir pantalla? Jorge, ¿me podés habilitar, por favor? Jorge o... Don Jorge, creo. ¿Ya está? Jorge. Dale, muchas gracias. Creo que es esta. Es esta, la nota. ¿Se acuerdan? La nota que tenían ustedes que leer. RUAS 160, así es el helicóptero no tripulado diseñado en la Argentina. La leo otra vez como para refrescar algunas cuestiones. Esta es una nota periodística, no es una nota de opinión, sí es una nota, más que nada sería una especie de noticia, que trata, bueno, justamente sobre este helicóptero no tripulado que se denominó RUAS 160. En la Expo Agro 2020 se presentó en público por primera vez el RUAS 160, una aeronave no tripulada, UAV por sus siglas en inglés, resultado de la colaboración entre el diseñador y fabricante argentino de helicópteros Jicaré, la empresa estatal rionegrina de alta tecnología INVAP y la pyme de servicios agrícolas Marinelli. El RUAS 160, bueno, RUAS es el acrónimo de Rotary Magnet Air System o Sistema Aéreo No Tripulado de Alas Rotativas, es el primer vástago de lo que se pretende sea una familia de sistemas aéreos no tripulados de alas rotativas. Una iniciativa que aspira a ser reconocida como un proyecto de desarrollo tecnológico estratégico nacional con capacidades de empleo dual. Es decir, apto tanto para los ámbitos de defensa y seguridad como para aplicaciones civiles. En la primera de las opciones, se espera contar con una aeronave que pueda operar desde tierra o desde embarcaciones en río y mar, en misiones de búsqueda, salvamento, vigilancia, reconocimiento e inteligencia, ISR por sus siglas en inglés. En el campo civil está pensado que preste servicios en el apoyo a la lucha contra incendios, el transporte de cargas livianas o críticas como órganos para trasplantes, trabajos en la industria de gas y petróleo, inspección de grandes infraestructuras como diques y líneas de energía, toma de muestras en aguas abiertas o confinadas, mares y lagos, y especialmente en aplicaciones agrícolas. Suma de esfuerzos.
La compañía Sicaré, sociedad anónima, produce y exporta helicópteros monoplazas y biplazas ligeros, así como entrenadores de diseño propio. Viene ensayando con sistemas UAV de alas rotativas desde principios de la década pasada, pero recién ahora sus esfuerzos se concretan en un producto que, aunque todavía experimental, ya posee una hoja de ruta para su evolución hacia algo comercializable. En el RUAS, Sicaré aporta el desarrollo del segmento aéreo, la aeronave con sus subsistemas de vuelo, fuselaje, motor y palas, entre otros componentes, y su plataforma de entrenamiento. Por el lado de INVAP, tampoco es la primera vez que la empresa incursiona en aeronaves no tripuladas. El proyecto SARA, hoy paralizado, apuntaba al desarrollo de un UAV de ala fija, aviones en términos más llanos, mientras que el RUAS va tras el dominio de los de alas rotativas, helicópteros con la enorme versatilidad operativa que permite este tipo de artefactos, principalmente en el despegue y aterrizaje vertical, el vuelo estacionario y omnidireccional. La contrapartida de tanta versatilidad es la complejidad que conllevan estas aeronaves, sean tripuladas o no. Con una amplia trayectoria en el rubro de los servicios aeropecuarios, que incluye la utilización de drones para agricultura de precisión, Marinelli Technology aporta al RUAS las especificaciones técnicas y el módulo de aplicaciones para el agro, así como su experiencia en la operación de este tipo de artefactos voladores. Despegue. La idea de una aeronave de este tipo comenzó a interesarle a Sicaré a inicios de la primera década de este siglo. Luego de algunos intentos y ensayos que no avanzaron, en el año 2017 se pusieron en contacto con Marinelli, empresa con más de 40 años en el rubro de los servicios agropecuarios, que ya había desarrollado aeroaplicadores fitosanitarios a partir de helicópteros comerciales para hobby. En 2019 se sumó el proyecto INVAP y la iniciativa tomó una envergadura mayor. Para Nicolás Marinelli, que también es piloto de drones, la asociación en un proyecto de la envergadura del RUAS está directamente vinculada con la evolución del sector. En el agro, la robotización viene muy fuerte, le dijo Marinelli a TSS en comunicación telefónica. El RUAS es una muy buena herramienta para la automatización de buena parte de la pulverización aérea. Ir al lugar donde está la maleza, por ejemplo, hacer la aplicación correspondiente y regresar, sin necesidad de aplicar en todo el lote. Y si hay que aplicar en todo el lugar, tenemos la ventaja de poder hacer trazabilidad con el detalle del trabajo que realizó el helicóptero, sostuvo. Y agregó, el RUAS se puede comunicar con la estación meteorológica, entonces se hace sí o sí bajo las condiciones correctas. Si cambian, la aeronave puede volver a su punto de partida. Esto permitirá bajar un poco la intervención del hombre en lugares cercanos a la población y que no tengamos problemas de deriva de producto o contaminación. Para el gerente del área de gobierno de INVAP, la oportunidad de desarrollar un UAV de estas características está determinada por el hecho de que se observa en el mercado mundial un crecimiento en este tipo de sistemas aéreos no tripulados, cuyo despliegue ofrece capacidades en múltiples áreas, fundamentalmente en seguridad y defensa, tanto en el país como en la región, para tareas que los estados nacionales llevan adelante como la vigilancia de fronteras, la protección de los espacios marítimos y el apoyo ante emergencias y catástrofes. A su vez, las necesidades detectadas pueden ser cubiertas por un desarrollo nacional sostenible en el tiempo, tecnológicamente avanzado, con ventajas de costo a lo largo de todo su ciclo de vida y con un alto potencial exportador. El destino previsto. Los tres socios del proyecto coinciden en que el futuro del RUAS debe trabajarse tanto a nivel nacional como internacional. Como eje articulador está la oportunidad de situar a la Argentina
en un lugar destacado en la concepción y producción de aeronaves no tripuladas de alas rotativas, algo que ya tenía como objeto el SARA en el caso de las alas fijas. La idea es salir con tecnología 100% nacional, enfatizó Sicaré, un anhelo que tiene una ventana de oportunidad promisoria a nivel mundial, mientras el mercado no haya consolidado a los actores principales de este juego. Bien, este era el texto que ustedes tenían que leer para la semana pasada, que de alguna manera se complementaba con la información que nosotros teníamos de los drones en Europa y en China, ¿no? Que mencionaba la lectura de opinión que trabajamos hace 15 días. ¿Ustedes tenían conocimiento del RUA 160? ¿Alguna vez escucharon hablar de él? No, yo no, Susana. No tenía idea. Bien. No, Bueno, vieron que acá se está desarrollando, ¿no? Tecnología que le dicen de punta, ¿no? ¿Encontraron algunas palabras que hubiéramos trabajado en el texto anterior, o algunas palabras que hubiesen mencionado, algunos conceptos que hubiesen mencionado el ingeniero Stefanoni? ¿En otras clases? ¿Qué significaba que algo fuera versátil? Algo que tenga muchas aplicaciones y distintas. Claro, que yo le pudiera a algo agregar otras funciones y poder ampliar la tarea que desarrolla, ¿no? Bien. Claro, algo como adaptable a muchas situaciones, ¿no? Exactamente, y es el caso. En este caso en particular habla sobre la versatilidad de los drones. Y acá menciona 3 empresas. ¿Cuáles serían esas 3 empresas? Sicaré, BAP y Marinelli. Exactamente. Sicaré, INVAP. ¿Y Sicaré, alguien sabe dónde está esa empresa? En Saladillo, profe, yo lo conozco. En Saladillo, muy bien. ¿Vos sos de Saladillo? No, pero fui con el colegio hace un montón de años. Ah, bien, y sí, y bueno, yo supongo porque, bueno, le está hablando acá de que estaba un señor muy mayor, era el dueño de la empresa Sicaré. Me acuerdo que nos saludó a todos los alumnos. Sí, sí, trabaja muchísimo ese señor, sí, es muy conocido Sicaré. Bueno, Sicaré, según lo que dice porque justamente, bueno, yo les decía que este es un texto, es una noticia, una nota, justamente en el subtítulo, acá habla de suma de esfuerzos, ¿no? Entonces, Sicaré aporta determinados conocimientos, que lo dice la lectura, Sicaré aporta el desarrollo del segmento aéreo y su plataforma de entrenamiento. INVAP, que es una empresa estatal, aporta la experiencia, y Marinelli Technology aporta las especificaciones técnicas y el módulo de aplicaciones para el agro, y la experiencia que tiene con estas aeronaves. Pero justamente yo me quiero detener acá, en este subtítulo, suma de esfuerzos. Hay un concepto que el ingeniero, Sinergia. exactamente, que el ingeniero siempre, Stefanoni siempre lo nombra, que es la sinergia. ¿Y qué es la sinergia? Si ustedes la tuvieran que definir, ¿qué es la sinergia? Cuando se complementan como las energías o una cosa así, ¿no? ¿Es la suma de qué?
Sí, no sé, ahora justo vi suma de esfuerzos, me sale suma de esfuerzos, pero sí, Está bien, sería... perfecto. Sí, la suma sí, sería la suma de esfuerzos de lo que cada uno de las de cada uno de los que intervienen dentro de un sistema aporta, y eso que genera. Que la energía se multiplique exponencialmente. Exactamente. O sea, no es solamente la suma de esfuerzos, sino que hace que sea aún mayor el resultado, ¿no es cierto? Eso sería la sinergia. Bien, entonces, recuerden ustedes que hace 15 días nosotros leímos un texto que era sobre, les decía, sobre los drones, y ese texto no solamente nos había servido a nosotros para entender el concepto, ver las posibilidades que tenían actualmente los drones, y la opinión del autor era que todavía no se conocían las posibilidades futuras, que seguramente iban a ser muchas, que se necesitaba seguir investigando y trabajando con las posibilidades que tienen estos dispositivos, estos aparatos. Y también nos había servido ¿para qué? Para ver cómo era la estructura de un texto de opinión, ¿no es cierto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso que nosotros trabajamos con la primera lectura, y teniendo en cuenta esto que nosotros vimos con la lectura número 2, van a tener que hacer un trabajo que es para dentro de 15 días y va a ser de a 2. Entonces, me voy al aula virtual y ya tienen habilitada, pero en un poquitito, el trabajo, ya tienen habilitada la tarea que tienen que hacer. Vamos al aula virtual. Vamos a mostrarles. A ver, esperen un poquito. Bien. Acá comparto nuevamente pantalla. ¿La ven? Sí, actividad de escritura. Sí, se ve. Muy bien. Entonces voy leyendo. Lean atentamente la siguiente situación de escritura. O sea, se tienen que posicionar. Sos el gerente comercial de la empresa agroindustrial MH, que participó de la muestra Expogagro 2021, en donde se desplegaron las últimas tecnologías utilizadas en el campo. En el marco de esta exposición, una de las actividades que se desarrolló fue la apertura de un espacio de debate sobre temas relacionados con la agenda del agro y de la industria. En este ámbito, en tanto representante de la empresa, te solicitaron que escribas un texto de próxima publicación en una revista en el que se debe expresar la opinión de la gerencia acerca de si, y acá viene la afirmación, si en la Argentina la sinergia de recursos altamente calificados y el uso de la robotización generan un fuerte impacto en la producción agropecuaria. O sea, esa sería la idea. Ustedes tienen que poner que si están de acuerdo o si no están de acuerdo y por qué. No va, a ver, el trabajo va a estar bien si ustedes ponen si están de acuerdo o si no están de acuerdo. No tienen que poner sí o sí que están de acuerdo, pero tiene que fundamentarse bien el por qué están de acuerdo o el por qué de no estar de acuerdo. Bien, entonces esta es la situación de escritura. Ustedes son gerentes comerciales de esa empresa agroindustrial. Entonces, ahora continuamos con la escritura del texto. Atención, utilicen una hoja borrador hasta finalizar la primera escritura completa del escrito y su revisión posterior para subirlo al campus una vez revisada.
para elaborar la introducción, respondan las siguientes preguntas en el mismo orden en el que son planteadas. Ustedes, o sea, van a tener que usar una hoja borrador donde van a ir construyendo, elaborando el texto, pero con esta guía. Entonces, yo les pido que estas preguntas las vayan contestando en el mismo orden en el que se las estoy planteando. ¿Están de acuerdo o no con la afirmación? Sí, estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. ¿Cuál es la afirmación que da origen a la argumentación? Que sería esta, la que yo les estoy marcando en bastardilla. En Argentina, la sinergia de recursos altamente calificados y el uso de la robotización generan un fuerte impacto en la producción agropecuaria. Bien. ¿Qué orden tendrán las cuestiones a analizar para desplegar los argumentos que sostienen la opinión? O sea, primero tienen que poner si están de acuerdo o no. Después poner cuál es la afirmación, sobre qué están de acuerdo o no. Y después indicar el orden. Primero ustedes van a hablar sobre la sinergia de recursos altamente calificados. Esa sería la primera cuestión, el primer tópico. Y después el uso de la robotización. ¿Sí? Entonces, ahora en la hoja borrador comienza la escritura de la instrucción de esta manera. En MH estamos, no estamos, de acuerdo con el hecho de que en Argentina la sinergia de recursos altamente calificados y el uso de la robotización generan un fuerte impacto en la producción agropecuaria. Para dar los fundamentos de nuestra postura, primero abordamos la sinergia y luego la sinergia de recursos altamente calificados y luego el uso de la robotización. Y ahí ya tendrían armada la introducción. Bien, para hacer el desarrollo van a completar este cuadrito. Yo ya les pongo cuáles son las dos cuestiones. Tienen que agregar el conector de orden, que iría antes de cada una de las cuestiones. Tienen que explicar en qué consiste cada una de esas cuestiones, qué opinión tienen respecto de esas cuestiones y dar el argumento que sostiene la opinión. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, Susana. Muy bien. Una vez que ustedes completan este cuadrito, ya están en condiciones de redactar el desarrollo sin el cuadro. Bien, en cuanto a la conclusión, que es el cierre de la argumentación, ustedes van a tener que completar este mismo esquemita que yo les pongo acá. En definitiva, ¿estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo con el hecho de que ahí tendrán que poner la afirmación que les dije en Argentina, para sostener nuestra opinión. Hemos argumentado a favor o en contra sobre las dos cuestiones incluidas en esta afirmación. En cuanto a la primera, sostenemos que, y ahí hacen un breve resumen de lo que ustedes plantearon en los argumentos, y después hacen un breve resumen de lo que plantearon en el segundo argumento. Obviamente, como el texto, el primer texto que nosotros leímos, tenía una breve recomendación, entonces, para seguir el mismo esquemita que nosotros trabajamos en el texto de opinión, vamos a agregar una breve recomendación acá. Es evidente que ya ponen una recomendación que cierra el escrito. Una vez que ustedes armaron todo esto, que está en la hoja borrador, lo van a compaginar. Entonces, por eso les puse. Por último, lean todas las actividades realizadas, escriban el texto completo en la hoja borrador, siguiendo el orden del proceso realizado, y háganle al escrito los ajustes que fueran necesarios para llegar a la versión final, en la hoja definitiva. Una vez hecho esto, suban la versión definitiva al campus mediante un archivo PDF. Entonces, les pido que, primero, pueden trabajar de a dos. ¿Sí? Pueden trabajar de a dos. Si hay alguno que decide no trabajar de a dos, bueno, hace el trabajo solo, pero pueden hacerlo de a dos. Entonces, tiene que tener una carátula
que diga esto: Universidad Tecnológica Nacional, Regional General Pacheco, Ingeniería en la Industria Automotriz 1, tutoría en competencias comunicativas, elaboración de un texto argumentativo, los alumnos que participan, 2 o 1, docente, bueno, profesora Susana Escobar, 2021. Copien la situación de escritura en la hoja donde se presentará la versión final de la argumentación. O sea, van a copiar esto, lo que aparece recuadrado acá, la situación de escritura, ¿sí? Esto lo tienen que copiar. Bien, después de copiar esto, recortan y pegan. Escriben la versión final. La extensión del texto más o menos es alrededor de 300 palabras, tipografía Arial 12, interlineado simple, entrega en formato PDF, con carátula y mención de quienes han participado, y en hoja aparte debe incluirse la hoja borrador con el proceso de escritura que se ha seguido. Y lo suben. Tienen de acá 15 días para hacerlo. Lo suben. ¿Alguna duda? ¿No se entendió algo, chicos? No, profe, todo claro. Todo clarito, ¿no? Es ir completando, no pongan la palabra introducción, no pongan la palabra desarrollo, no pongan la palabra conclusión, porque eso no va. Alineen bien el texto, justifíquenlo bien de ambos márgenes. Es fácil porque tienen la introducción, ya la tienen armada y lo tienen que completar, el desarrollo, armar el cuadrito, completarlo y después redactarlo, teniendo en cuenta los conectores de orden. Acuérdense que los argumentos tienen que estar bien ligados a lo que ustedes, si están de acuerdo o no en estas cuestiones, y la conclusión tienen que completarla nada más. Una vez que ustedes hacen eso, lo suben al campus. O sea que de acá, o sea, ¿cuándo sería la fecha de entrega máximo? Le vamos a poner una... hoy es 27, sería, a ver, el próximo viernes es 3, sería el viernes 10 de septiembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Se Dale. entendió, no? Cualquier cosita, cualquier duda que ustedes tengan, me avisan a través de la mensajería interna, ¿sí? Ana, acá hay un mensaje que dice que en el campus aparece que se entrega la semana que viene, pero eso hay que corregirlo. Claro, pero lo voy a corregir ahora porque ya la semana pasada no lo modifiqué, pero sí, ahora quédense tranquilos que yo lo corrijo eso, lo cambio. Eso quédense tranquilos. Ok. Es importante que entiendan cuál es el objetivo de un trabajo como este. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el trabajo? A ver. ¿Se lo entendieron? Sí. ¿Qué les parece el trabajo? ¿No les parece? Para mí está bueno porque te plantea la primera situación de escritura, entonces eso es como que te saca un poco de tu zona de confort y como que te obliga a meterle un poco más de profesionalismo y cerebro en ese sentido. Bien. Eso por ese lado. Sí, los estoy ubicando en una situación de escritura hipotética y es muy probable que ustedes estén, cuando se reciban, estén en un puesto, en una gerencia. Bueno, los estoy ubicando en una actividad laboral futura, ¿no? ¿Les parece difícil? A No, ver. para mí no. O sea, va a tomar tiempo, pero no creo que sea complicado. Bien. Bueno, espero entonces sus producciones, chicos. La vez pasada también trabajaron muy bien y no dudo de que van a hacer unas producciones muy buenas.
Buenísimo. Bueno, Entonces bueno, puede ser de A2 o de A1 el puede trabajo. ser de A2 o de A1, eso no hay ningún problema, Bien. como ustedes quieran. Y fíjense la importancia también de que este tipo de tareas les ayudan a ustedes a desarrollar todos los procesos de lectoescritura y que es una manera de estar informado con las cosas, las novedades que están surgiendo en el entorno, ¿ok? Y muy bien por recordarse lo que era la sinergia, energía conjunta, el todo es mayor que la suma de las partes, y que verdaderamente un equipo de fútbol es más que la suma de los jugadores, es cómo interactúan todos entre sí. Entonces, esto también le habla de empresas en la Argentina, por suerte un compañero las conoce, les habla también de INVAP, una empresa argentina de origen estatal, pero no es nacional, creo que es del gobierno de Río Negro, de Neuquén, que Sí, está desarrollando así tecnologías en lo que es satélites, en lo que es centrales nucleares, en lo que es inteligencia artificial, así que bueno, los pone en contacto con la realidad. Así que es un desafío, lo que cuesta vale y lo que vale cuesta. Así que bueno, bienvenidos al mundo real donde hay que estar así permanentemente tratando de entender qué es lo que pasa, ¿ok? Y entonces no, tienen tiempo, cualquier cosa consultan la clase que viene por lo que pueda aparecer, ¿ok? sí, consulten chicos, no hay ningún problema, me escriben a través del campus y saben que yo contesto, ¿sí? Dale, dale, dale. Vale, buenísimo, bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Jorge, ¿querés seguir vos? Y no habría problema, yo sigo. Bueno, Yo fundamentalmente quería charlar con los alumnos, porque la semana pasada algunos me pidieron ver la resolución de los ejercicios. La resolución de los ejercicios sí que estaban en el trabajo práctico 2 o 3, creo que es. El trabajo práctico número 2, ¿sí? Dimensiones de un motor. Y de paso cada uno saca sus conclusiones de la nota que le tocó, en dónde se equivocaron, en dónde acertaron. Creo igualmente están cargados. Yo creo que los cargué en el campus y si no, bueno, los cargamos. Ahora no recuerdo, pero capaz que están, creo que están en la resolución. Pero me gustaría charlarlo. Mostrárselo a ellos cómo es la resolución, ¿sí? Cuáles serían los criterios lógicos para encarar en cada ejercicio y resolverlos correctamente. Y de esa forma dejamos saldado el tema del trabajo práctico. Antes quería compartir lo que habíamos conversado contigo, Marcelo, y que vos lo mencionaste, respecto de una nota que salió en un blog que se llama Infocampo, respecto de un motor que se va a fabricar acá en Córdoba, y ahora lo voy a compartir, así charlamos respecto. Es una información muy cortita, pero interesante. ¿Sí? Dice, Argentina deja de importar un motor de Brasil para producirlo en el polo de Córdoba, ¿no? FPT es Fiat Powertrain, se llama, ¿no? Es una planta que se creó ahora unos 7 años, inauguró 8, en el 2013 arrancó esta planta, fin del 2012, principio del 2013, para fabricar motores para cosechadoras, ¿sí? Más precisamente para trabajar con la otra rama que tiene el grupo, otra de las divisiones que tiene el grupo Fiat, que es maquinaria agrícola, ¿no? Por eso se creó Fiat Powertrain. Y se hizo una planta nueva, con maquinaria nueva, muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, son motores, digamos, para maquinaria agrícola, son motores que por acá abajo habla, ¿no? Hugh Holland y Case, ¿no? Que tiene un acuerdo a nivel global, Fiat, para producir esos motores, ¿no? Que justamente es Fiat Powertrain, pertenece a CNH Industrial, ¿ven que acá dice? La planta es muy moderna, es una linda planta, como les decía, tiene toda maquinaria nueva, todo, digamos, todo muy, muy, muy
moderno y muy de última tecnología. Las máquinas son todas de tecnología alemana, son traídas directamente de Alemania. Fueron diseñadas algunas máquinas inclusive para poder fabricar ese tipo de motores. Son motores de gran porte, ¿no? Son motores que tienen una aplicación para una máquina, ¿no? Una cosechadora es una máquina, ¿no? Y una máquina de muy alto rendimiento, ¿no? Si se la mide en función de la aplicación para la que se la destina. Entonces, este motor que venía de Brasil, que tiene la norma Euro 5, ¿sí? Va a motorizar, valga la redundancia, al nuevo Iveco Textor, ¿no? De 15 toneladas, que va a ser el primer camión mediano fabricación local. Es interesante porque es una tecnología muy de avanzada. Téngase en cuenta que acá Fiat Powertrain no va a hacer todo el motor, va a ser la parte más importante. Seguramente mecanizará el block, mecanizará las tapas, y después habrá otras partes que se las proveerán fabricantes locales, ¿no? Que ya vienen trabajando cada uno en su tema y cada uno digamos, en su especialización. Ustedes recuerden siempre que cuando uno abre la rama de la industria automotriz en lo que tiene que ver con las autopartes, cada parte está muy especializada en el proveedor, ¿no? O sea, el proveedor se especializa en una determinada parte, no sé. Habrá proveedores que mecanizan o fabrican los colectores de escape, ¿sí? Otros que harán los discos de freno, otros discos y campanas de freno, otros harán, no sé, lo que le toque, los brazos de suspensión, lo que cada uno se especialice y genere no solo el mejor costo, sino también una correspondencia con la calidad, ¿no? Recuerden siempre que los compradores de las automotrices, lo primero que te dicen es que no se negocia la calidad, ¿no? Negociamos cualquier cosa y no la calidad. Y eso es muy importante a la hora de desarrollar este tipo de productos, ¿no? Uno ahora lo ve como un título, el motor N45. Bueno, cuando uno hace el despiece del motor N45, se va a encontrar que tiene unas cuantas partes, ¿sí? Entonces, esas cuantas partes en las que se divide el camión, el motor para este futuro camión, va a tener impacto en diferentes proveedores locales, lo cual nos da una buena noticia futura, ¿sí? Seguramente estarán absorbiendo estructura de la que tienen actualmente esta empresa, Fiat Powertrain Industrial. Está en lo que era la vieja planta bueno, ustedes no la conocieron, pues son muy jóvenes, pero hubo una planta ahí en Córdoba, ahí en ese lugar, en ese emplazamiento, que se llamaba GMD, que se llama Grandes Motores Diesel, que justamente fabricaba los motores para las locomotoras, ¿no? Locomotoras diésel. A saber, hacía los dos modelos que tenía Fiat, que fabricaba de locomotoras, que se llamaban Fiat Transfer, de distinta potencia, distinta oferta de HP, y después junto con la empresa Alco de Estados Unidos firmaron un contrato, desarrollaron la fabricación del motor Alco 251, que se fabricó hasta que todo ese complejo Matterfer, y que está al lado de lo que era Matterfer, que era una fábrica también de materiales ferroviarios, pero hacían vagones y coche motor, completaban, digamos, una industria ferroviaria que supo estar presente en la Argentina, y que, bueno, después de muchos idas y vueltas, quedó muy reducida a lo que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, esta empresa Grandes Motores Diesel, que después fue vendida por el grupo Fiat al grupo Garfunkel, el grupo BGH, ¿no? El grupo Garfunkel después entró en quiebra, y creo que fue en el año 89, 88, 89,
que entró en convocatoria y dejó de existir. Después siguió trabajando puertas adentro, pues tenía contratos con Ferrocarriles Argentinos, pues tenía que entregarle motores y demás, pero bueno, en ese predio, o parte de ese predio, ¿sí?, reformado, reestructurado, Fiat Powertrain emplazó esta fábrica, ¿sí? Así que en buena hora que tenemos este desarrollo, ojalá vengan más desarrollos, que no tengamos que importarlos, sino que podamos hacerlo en la industria o en el rico entramado que tenemos dentro de la industria metalmecánica y en particular la que está abocada a la metalpartista, a la autopartista, pero no se olviden que todo está ligado, o sea, todo lo que tiene que ver con la automotriz tiene una suerte de contacto y de hermandad también con lo que son las maquinarias agrícolas, ¿no? Con todo tipo de maquinaria agrícola, porque hay una motorización, porque hay una caja de velocidad, porque hay un tren trasero, porque hay un sistema de reducción. Después está la particularidad de cada máquina, uno va a ver los distintos modelos de tractor y se va a encontrar que hay un tractor viñatero, hay otro tractor cañero, hay otro tractor con diferentes ofertas de potencia, pero es un tractor así genérico, o son tractores genéricos que se pueden usar para todo tipo de trabajo, y tienen su particularidad donde toca, como les decía antes, tiene punto de contacto con la automotriz, con lo cual digamos, el campo de aplicación que se abre para los conocimientos con los que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo de la carrera, les puede dar posibilidad de inserción laboral. Después están las máquinas off-road también, ¿no? Que son las máquinas de línea amarilla que se utilizan mayormente para la construcción o para las obras civiles, que son las que vemos normalmente a la vera de los caminos cuando uno va por la ruta y ve los campamentos de vialidad o de las empresas concesionarias que tienen la reparación de las rutas, ¿no? Entonces, ahí también hay un campo interesante de trabajo, ¿sí?, que donde ustedes van a cortar, como les decía recién, en forma horizontal, con muchos de los conocimientos que van a ir adquiriendo, y con lo cual van a poder aportar su mirada profesional y la solución para lo que lo requieran. Así que bueno, entonces, vamos a charlar en foco. Voy a hacer un repasito rápido en foco con lo que vimos respecto al trabajo práctico. Miren que voy a abrir la página, ya la tengo abierta, la página vamos a abrir el trabajo práctico. El trabajo práctico, ustedes recuerdan, el número 2, ¿no? Decía cálculo de parámetros fundamentales en motores de combustión interna, tenía una serie un par de ellas eran definiciones teóricas que había que hacer, después habían ejercicios a realizar, que yo vi donde yo vi, digamos, que encontraron la mayor dificultad ustedes, donde veo que se trabaron más, y que en algunos casos lo resolvieron, en el otro no dieron los pasos correctos, quizá porque no entendieron las consignas o porque supusieron cuestiones. Pero bueno, vamos a ver, en principio yo les voy a mostrar lo que requería el trabajo práctico, y vamos a ir mirando cómo se resolvían cada uno de los ejercicios. Entonces, no, perdón, ya me estoy equivocando, estoy hablando de resistencia al avance. Es el número 2 que tengo ahí. Que está en la otra bolilla. No sé si alguno de ustedes me quiere hacer algún comentario respecto a los trabajos, si encontraron algo, si tuvieron algunas dudas, algún tema que los puso. Yo la verdad que fui recolectando todas las preguntas lo mejor que pude y contestándosela sin, obviamente, responderle por la idea de la que piensen ustedes en la solución, ¿sí? Esa es un poco la idea, pero en su mayoría intenté orientarlos porque veía que no, algunos veía que habían agarrado para el lado de los tomates, digamos. Pero bueno, vamos a ver entonces el
trabajo práctico. Trabajo práctico, si ustedes recuerdan, tenía 12 puntos, ¿sí? O 10 puntos, tenían 10 puntos. Perdón. Y después cada punto, por ahí se abrían más, en apartados, ¿sí? En 3 o 4 apartados. Los primeros 2 eran sencillos, preguntaba cómo se obtienen las curvas características de un motor, cuáles son los valores mínimos de consumo específico. Dice, los valores de consumo específico, perdón, coinciden con los del máximo de par. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo hablamos? ¿Por qué era que coincidían? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? ¿Cuál era esa coincidencia de máximo par con mínimo consumo? Que no siempre lo lográbamos en el uso del vehículo. Por eso que el rendimiento del vehículo es tan variable, ¿no? El vehículo, ¿no? Hablamos. Pero cuando hablábamos del motor, ¿qué caracterización le dábamos cuando mirábamos las curvas características? ¿Se acuerdan? ¿Qué mirada, qué análisis hacíamos? Ese en su mayoría, creo que lo contestaron bien todos, o más o menos bien. Sí, por favor, ¿quién quería hablar? No, profe, yo iba a decir que la curva de consumo era inversa a la de par. Justamente en ese momento en el motor se generaba una fuerza de par que era óptima. Y bueno, por eso tenía el máximo par, digamos. Y después de esa situación, el par comenzaba a bajar porque había dificultades que se oponían al trabajo del motor, digamos. Claro, pero yo no podía sostener esa entrega de motor, esa entrega de par de motor en un régimen de RPM que seguían aumentando, aunque sí tenía potencia. Yo veía que la curva de potencia, si hago una lectura de por ejemplo, ¿lo ven se ve este gráfico que es del punto 6? Sí, Yo sí. si dibujara la curva de consumo específico acá abajo, si es una curva opuesta a esta, habíamos dicho, ¿no? Entonces, donde yo tenía el máximo par, ¿sí? Me aparecía el mínimo consumo específico. Y después empezaba a crecer. ¿Y yo qué pasaba? A pesar de que tenía potencia para entregar del motor, mi consumo específico empezaba a aumentar porque yo estoy aumentando las RPM. Voy tratando de compensar con las RPM, ¿sí? Ese consumo, con digamos, esa necesidad de potencia que me va entregando el motor, pero el par me va bajando. Por eso que yo tengo que ir poniendo marchas, ¿sí? Pues necesito menos esfuerzo del motor. Por eso yo voy poniendo marcha, voy pasando de la tercera a la cuarta a la quinta, voy liberándolo al motor y mi par motor, digamos, voy liberando al motor de esfuerzo y voy teniendo directamente las RPM de la caja, del motor, perdón. Ya la caja, ¿se acuerdan cuando decíamos que andaba en quinta velocidad? Prácticamente tenía no las RPM directa, porque siempre tengo la reducción del conjunto reductor en la rueda, pero tenía mucho más RPM que si estaba en tercera y en cuarta velocidad. Y eso lo vemos muy fácilmente cuando hacemos los cambios en el vehículo, ¿no? Pero el consumo específico empezaba a subir, ¿sí? Entonces yo tenía una zona, ¿se acuerdan que habíamos visto que teníamos una franja de zona económica o zona deseable de funcionamiento del motor, que no siempre las podía tener? ¿Se acuerdan que hablábamos que estaba entre 3.000 y pico, 3.500 y 6.000 vueltas? ¿Sí? Y la verdad que 3.000 y pico de vuelta, 3.500 a 6.000 vueltas, necesito estar en un régimen de, digamos, de velocidad importante y sin obstáculos, digamos, sin estar frenando y pasando cambios todo el tiempo, con lo cual ese régimen deseable para el motor no es digamos, no es el normal con el que nosotros utilizamos el auto. Bueno, a grandes rasgos era esa la respuesta, ¿sí? Lo que dijo por ahí un alumno, que está bien, la afirmación. Después seguimos con unos ejercicios, ¿sí? Una determinada gama variada de ejercicios, donde utilizamos, o por lo menos la idea era que ustedes utilicen, todo lo que habíamos visto, y en algunos casos aplicando los criterios de razonamiento en función del problema, ¿no? Hay uno que es sencillo, que es el primero, que dice: un fabricante afirma que la potencia del motor de su utilitario es de 115 kW a 3.500 RPM, ¿qué torque entrega ese régimen? Bueno, este era fácil. ¿Ven acá el de las resoluciones?
¿Están viendo la resolución? ¿Sí o no? No, 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 no. no. Bueno, entonces voy a Stop Share y voy a compartir el otro. Como tengo dos, no me permite pasar de un lado a otro. Bueno, ahí sí lo ven. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces nos decía que nos daba la potencia y nos daba las RPM. Nos decía cuál era el par motor. ¿Sí? Bueno, en una cuenta directa, porque esta fórmula estaba ahí dentro de uno de los PowerPoint que les pasamos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esta cuenta era directa. La mayoría la pudo responder bien, no tuvo problema. El punto que seguía hablaba de lo voy a leer textualmente, yo les dejo que sigan viendo esa pantalla. Decía, los motores eléctricos se caracterizan por tener curvas características con dos etapas. En la primera el torque es constante y en la segunda la potencia es constante. Dice, un fabricante afirma que el motor de su modelo tiene un torque máximo de 230 Nm y una potencia máxima de 65 kW y un régimen máximo de 11.100 vueltas. ¿Sí? Dibujar las curvas características del motor construyendo una tabla de valores. Bien, acá era fácil, no era tan difícil. Miren, en principio teníamos que ver, el primer punto es saber cuál es la velocidad a la que la curva pasa de ser de torque constante a potencia constante. Es decir, ¿en qué punto ¿sí? Se me produce el quiebre donde vengo a par constante y paso a potencia constante? ¿Ven acá el gráfico? ¿Lo ven? ¿Y la tabla? ¿Sí? Entonces calculaba eso. ¿Sí? Decía, bueno, para 230, ¿qué RPM tengo? Bueno, y de ahí construía la tabla en saltos discretos que ustedes lo podían. Yo acá lo hice de 300 en 300 RPM, ¿no? Como para tener un valor justo de salto entre 0 RPM, que es el arranque de cualquier vehículo, y los 11.100 que me daba como dato el problema. Entonces voy haciendo saltos discretos de 300 RPM, lo grafico a torque constante y después, hasta ese punto de torque constante, gráfico a potencia constante. Entonces nos daba estos dos gráficos, ¿sí? Estos dos gráficos. ¿Se entiende? En uno tengo la potencia y en el otro tengo el par. ¿Sí? Fíjense, el par se mantiene constante hasta las 2.700 RPM y después baja, ¿sí? Baja el par hasta las 11.100 que me pedía el enunciado. Esto era lo que tenían que hacer. Si ustedes querían, pueden valerse de una fórmula como esta para calcular la potencia, que es una relación. Yo pongo 230 dividido en 9.550 y no me daba 0,024 por n. Eso lo ponía acá en la tabla. ¿Sí? Y lo mismo para el momento. Ponía este valor y hago variar las RPM y me daba todos estos valores que me varían acá de momento. ¿Sí? Es decir, que esta fórmula la ponía en todas las celdas que están en amarillo y esta fórmula las pongo en estas celdas que están en amarillo. Eso no quiere decir que si yo quiero poner esta fórmula también la puedo poner, porque total son dos constantes afectadas por una sola variable, que es en definitiva las RPM, ¿no? Yo acá lo que estoy haciendo es variar las RPM manteniendo constante la potencia, que la tengo dibujada acá. ¿Se entiende el concepto de por qué, o sea, de cómo encarar un ejercicio como esto? ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? ¿No? Díganme. Si no, lo volvemos a explicar. No, quedó claro. Bueno, fenómeno. Después ustedes, cada uno de ustedes, cada grupo, analicen qué se equivocó, en qué acertó. Yo vuelvo a insistir, no miré si puse los... Ahora me fijo, creo que están cargados, y si no está cargado, lo cargamos. Los resultados, así lo tienen. Así Está solo el tienen... ejercicio. ¿Cómo? Que está solo el ejercicio de 10 resuelto. Bueno, después lo subimos entonces. Lo subo, así lo tienen. Subo todos los... Sí, porque primero quería charlarlo con ustedes para que entiendan dónde estaba, o por lo menos discutir, si hay alguna duda, charlarlo con ustedes. Y si hay alguna duda, obviamente despejarla.
Después tenemos en el punto 5 algo sencillo, hablaba qué limita la velocidad de giro de un motor naftero, qué sucede en un motor diésel rápido. Bueno, ahí había que, de vuelta, no digo guitarrear, pero estudiar un poquito, ¿sí?, lo que habíamos hablado, ¿sí? Habíamos hablado de los vehículos que tienen el modo eco, qué pasaba con determinadas velocidades. Bueno, habíamos dicho que constructivamente, lo leo textual que está acá, constructivamente la limitación se encuentra en las revoluciones, ¿sí?, ya que tanto la potencia como el par motor comienza a disminuir y a afectar negativamente tanto la capacidad de aceleración como el consumo, ¿sí?, que podrá duplicarse dentro de las cifras homologadas. Entonces, acuérdense, cuando charlábamos que los bancos de motor, ¿sí?, y los motores que justamente se prueban en esos bancos, después pasan por un proceso de homologación de las autoridades, que tiene que ver no solo con el consumo, sino con las emisiones, que es fundamental, te lo aprueban o no de acuerdo al nivel de emisiones, de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Entonces, todo eso es un todo, digamos, en el diseño, es un todo para poder entender por qué no hay motores de velocidad infinita, porque sería imposible, ¿no? No habría materiales que lo aguanten. Cuanto más acelero, ¿se acuerdan cuando hablábamos del ciclo, las 4 etapas del ciclo completo, tanto en un motor naftero como un motor diésel? Bueno, tenía esas 4 etapas, y si acelero, cada vez acelero más, cada vez tengo más RPM, bueno, todos esos ciclos lo tiene que hacer en menor cantidad de tiempo, en fracciones de segundo. Entonces, ¿qué materiales aguantarían semejante capacidad de aceleración? Llegaría un momento que algo se va a romper. Por eso está limitado por las revoluciones. Bueno, el ejercicio siguiente nos hablaba de calcular el coeficiente de elasticidad para el motor en el que se muestran las curvas características, ¿sí? Y les daba las curvas características del Citroën C5, que tiene un motor diésel 2.2, ¿sí?, con 136 HP. ¿Está? ¿Se acuerdan del ejercicio? Entonces, en el ejercicio, ¿qué lectura teníamos que hacer? Nos pedía la elasticidad, nosotros teníamos que calcular el coeficiente de elasticidad del motor. Entonces nosotros primero que calculamos la elasticidad de régimen. ¿Cómo calculábamos la elasticidad de régimen? ¿Qué era esto que está acá en el numerador? ¿Qué ponía acá en el numerador? Las revoluciones de la potencia máxima. Las RPM cuando tengo la máxima potencia, ¿sí? Que en el caso del ejercicio estábamos en 4.000 vueltas, ¿se acuerdan? Y en el denominador, ¿qué poníamos acá? ¿Qué poníamos? Las RPM. Las RPM, ¿para qué? Para el par máximo. Tengo el par máximo, que estaba en 2000, ¿sí? Es decir, el coeficiente de elasticidad me relaciona los dos momentos de máxima exigencia del motor, tanto cuando entrega la máxima potencia, que va en el numerador, como cuando entrega el máximo torque, ¿sí? Y eso me da la elasticidad de régimen, es decir, lo estoy analizando desde el punto de vista del régimen, no de la potencia, del régimen. Después calculamos la elasticidad de par. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la elasticidad de par? Y bueno, vincular los pares. Homólogamente a lo que hacíamos con la elasticidad de régimen, acá en lugar de tomar como valor las RPM, lo que tomábamos como valor era el par. Para el par máximo que me daba el motor, ¿sí?, que tenía un valor determinado, que yo ya había visto que estaba en las 2000 RPM, entonces en lugar de leer hacia abajo, que tengo las RPM, leía hacia la izquierda, que tengo el par. El par, ¿se acuerdan que estaba en Newton metro en el grafiquito? Sí, en el gráfico tenía tres ejes. El eje de la izquierda en Newton metro, el torque, el eje de la derecha en potencia, la potencia en kilowatt, y el eje X sería, ¿sí?, tenemos las velocidades, ¿sí?, la velocidad del motor o la velocidad de rotación del motor. Entonces ahí leíamos 314, que incluso estaba marcado el valor. Y abajo, ¿qué poníamos? ¿Qué poníamos acá en el denominador? Este valor, ¿qué significaba ese valor? El momento en la potencia máxima. Exactamente, el par motor
para cuando este motor llegaba a su máxima potencia. Y ahí, como no era directo, había que hacer un poquito una iteración, pero andaba alrededor de los 240 Nm. El que puso 225, 230, se los consideré igual, digamos, a los efectos, era que no pusieran ni 100 ni 500, ¿no es cierto? Estaba ahí, bueno, o sea, están haciendo la lectura. Lo importante de estos ejercicios no es la precisión, sino que conceptualmente lo abordaron bien. Después, si hay alguna diferencia de decimales, bueno, se corrige. Y después calculábamos el coeficiente de elasticidad total, que era la factorización de los dos que calculamos arriba. Nos daba, o el resultado estaba alrededor de ese valor que está ahí, 2,62. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Para aquellos que no lo hicieron bien, vuelvan a mirar los gráficos, vuelvan a rememorar lo que hicieron, y de esa manera van a darse cuenta cómo volver. Esto es muy importante porque nosotros, los ingenieros, dedicamos mucha de nuestras simplificaciones en los cálculos, o no simplificaciones, sino comparación de nuestros cálculos con gráficos, ¿sí? Nos valemos de muchos gráficos. A lo largo de la carrera van a ver que ustedes van a trabajar basándose no solo en los libros de estudio, porque es lo deseable, hay que estudiar con libros, sino también en muchos gráficos comparativos, gráficos que los puede hacer el fabricante del vehículo, como este que estuvimos viendo. Y cuando no tengo gráficos, tendré que estudiar el fenómeno y yo graficar el fenómeno. Para lo cual es muy importante toda la base matemática y de cálculo que ustedes están aprendiendo, sobre todo con álgebra, con geometría analítica y todas las otras materias duras que ven en los primeros 3 años de la carrera, que les va a permitir sacar musculatura necesaria como para el día de mañana, bueno, diseñar ustedes la ley o la curva representativa de un determinado fenómeno, un determinado comportamiento mecánico, un comportamiento hidráulico, etcétera, etcétera. Entonces, manejo como les decía recién, de gráficos los va a acompañar siempre. El punto que seguía, el punto 7, nos hablaba de, para el motor del punto anterior, es decir, para el motor del punto 6, el que calculamos recién el coeficiente de elasticidad, dice, se mide el consumo específico para la situación en la que entrega el máximo torque y se obtuvo como resultado 250 gramos por kilowatt hora. El poder calorífico inferior del combustible es de 41,8 kilojoules por gramo, y pedía calcular cuál es la potencia específica, cuál es la potencia que entrega el motor en esa situación y cuál es el rendimiento del motor en esa situación. ¿Está? ¿Se acuerdan de este ejercicio? Bueno, ¿cómo lo resolvíamos? El primero era algo muy fácil, era algo sencillo, ¿sí? Porque yo, ¿qué tengo? La potencia específica, ¿qué es? Es la relación, es el cociente, como vemos ahí, entre la máxima potencia, ¿sí?, y la cilindrada del motor. ¿Está? Nada más. Entonces yo tenía que ir al gráfico, mirar cuánto tiene. 98 kilowatts la máxima potencia. Bueno, la divido por los 2,2 litros y eso me da una potencia por litro, ¿sí? Una potencia por litro, en kilowatt por litro. Y ahí se terminaba ese punto. Potencia específica, nada más. En el punto B me decía que calcule para la situación del régimen de trabajo del punto anterior, nos decía, del ejercicio anterior, que calculáramos calculáramos la potencia entregada, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la potencia que me entrega? Bueno, entonces ahí teníamos que poner los 320 newton metros, ¿sí?, por las 2000 RPM, que era aproximadamente donde estábamos con el motor, por las 2000 RPM, ¿sí? Dividido la constante. Y eso me daba los 65,76 kilowatts. El que puso 314, 318, no hubo problema. No está ahí la diferencia, ¿sí? La idea es que ustedes, vuelvo a insistir, razonen
que la potencia que tiene que calcular es en ese punto. Algunos me mezclaron y me usaron la potencia específica para después calcular, y no es la potencia específica la que tiene que usar. Hay que usar esa potencia. ¿Por qué? Porque después con esa potencia y el consumo específico calculamos el consumo de combustible, el consumo horario de combustible, la tasa horaria de combustible, ¿sí? Que es en este caso lo llevamos en lugar de gramos hora, lo llamamos gramos segundo porque es más fácil para simplificar con las unidades que tengo dadas por el problema. Y finalmente calculábamos la potencia del motor, que habíamos dicho que era, perdón, el rendimiento del motor, que era la potencia, que la habíamos calculado acá, dividido la potencia de ¿quién? Del combustible, ¿sí? Que es el 100%. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Nosotros tenemos aproximadamente 1/3 del aprovechamiento de rendimiento, 1/3 de aprovechamiento. Los otros 2/3 se pierden. ¿Se acuerdan que decíamos eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que aprovechamos solo 1/3 de la potencia del motor. ¿Sí? Sí. Bueno. Habíamos dicho, 1/3 lo convertíamos en movimiento en el eje, 1/3 se me iba por los gases de escape y el otro tercio se me iba por trabajo de bombeo, pérdida de estanqueidad, transmisión de calor, es decir, lo que se conoce como arte de diseño del motor. Y ahí estaba terminado, aproximadamente estaba en 34%, ¿sí? el rendimiento del motor. El punto que seguía era fácil, algunos se equivocaron, también era el más fácil, creo que era el más fácil de todo, que hablaba de que nos daba un motor de 4 cilindros, la carrera del pistón, el diámetro del cilindro, la relación de compresión y nos decía que calculáramos la cilindrada total, que calcularan ustedes, mejor dicho, la cilindrada total y el volumen de la cámara de combustión. Entonces, la cilindrada total era un cálculo geométrico, un cálculo de volumen, ¿sí? Era fácil, era la superficie del cilindro por el largo, la longitud, que viene a ser la carrera. Entonces tenía el volumen de cilindrada unitario. Como me decía que era 4 cilindros, me daba el volumen total, 1930,2 centímetros cúbicos. Y después, con la relación de compresión, que la habíamos visto, que era esta fórmula, sí que era, ¿qué era la relación de compresión? Era la relación, el cociente entre la suma del volumen total, ¿sí? No el volumen total sino el volumen total considerando la cámara de combustión, es el volumen de cilindrada más el volumen de la cámara de combustión dividido el volumen de cilindrada. Que toma el unitario, porque ¿para qué voy a tomar el total? Lo tengo que dividir por los 4 cilindros. Directamente tomo el unitario. Entonces, despejo de ahí el volumen de cámara de combustión, porque ya la relación de compresión me la dan, y el volumen de cilindrada unitaria lo tenía y me da casi 69 centímetros cúbicos de volumen de cámara de combustión. ¿Sí? ¿Se entendió? Fácil. 2 formulitas, ¿no? 2 formulitas sencillas y muy, muy rápidas de aplicar. El punto que sigue, que era el punto 9, nos hablaba de un motor diésel. Decía, un motor diésel entrega un par de 50 kilogramos a 3.500 vueltas. Nos da la densidad del combustible en kilogramos por litro, 0,82 nos decía que era, nos da el poder calorífico, 9.600 kilocalorías por kilo, y nos daba el rendimiento. Dice que el rendimiento total, el rendimiento global, ese rendimiento que calculamos antes en el rendimiento del motor, ¿sí? Bueno, ese rendimiento ahora me lo da como dato, y me dice que es del 30%. Y nos pide hallar la potencia útil, el consumo horario en litros, y nos da unos datos complementarios ahí que nos dice que cuál es el poder calorífico, que ya lo sabíamos, hace una conversión de kilocaloría por kilo a kilojoule por kilo, para simplificar las unidades, si tenemos que hacer un cambio de unidades, y después en lugar de expresar la densidad del combustible en kilos por litro, lo pone en kilos por decímetros cuadrados, que es lo mismo, porque un litro equivale a un decímetro cúbico, dije decímetro cuadrado, está mal, decímetro cúbico. Un litro es un decímetro cúbico, así que hace la equivalencia. Bien, y después hay una equivalencia ahí de kilojoule por hora a kilowatt. Bien. ¿Qué más? Entonces teníamos que resolver ese ejercicio, que también era sencillo, no era tan difícil. Fíjense, yo tengo que la potencia del motor, la potencia total del motor,
¿Cómo la podía expresar? ¿Se acuerda que lo habíamos dicho? Era el momento torsor por la velocidad angular. ¿Sí? ¿La velocidad angular de qué dependía? Bueno, la podía expresar también como 2pi por n sobre 60. ¿Sí? ¿Está bien? El momento me lo da como dato. La RPM me lo da como dato. Hago esa cuenta y obtengo el valor de la potencia del motor, que me da 241 HP, si lo llevo a kilowatt, 179,72 HP. Después, calculo el consumo horario, ¿no? Que era el otro punto que me pedía, el consumo horario en litros. Bueno, ¿cómo calculo el consumo horario en litros? En litros. O en decímetros cúbicos. Bueno, primero tengo que calcular el consumo en kilos por hora, porque yo tengo el dato de cuál es el peso específico, o la densidad, mejor dicho, en este caso. Tengo el dato de la densidad, pero yo el consumo lo tengo en kilogramos por hora, o gramos por hora, o tengo un consumo específico que a veces me lo dan en gramos kilowatt hora, por eso es específico, está en unidad de potencia. Pero en este caso, yo puedo relacionar la potencia consumida, la potencia dividido, ¿qué? Bueno, el poder calorífico inferior y el rendimiento. ¿Por qué? Porque lo saco de la fórmula de rendimiento, es decir, lo saco de esta fórmula con la que habíamos trabajado acá. ¿Sí? Despejo, paso el rendimiento dividiendo, que es lo que hicimos acá, pasamos el rendimiento dividiendo, que es dato, y calculamos ese consumo horario de combustible, que me da 53,61 kilogramos por hora. Con ese valor y el valor de la densidad, calculo los litros por hora que consume mi combustible. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Y ahí se terminaba el ejercicio, porque tenía 2 puntos el ejercicio. Muy sencillo. Vamos al punto 10 entonces, y ya con esto finiquitamos, terminamos. Fíjense, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de estos diagramas multiparamétricos, que habíamos hecho incluso un calculito sencillo, una lectura sencilla en clase? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de este ejercicio que tenía que hacer, nos daba el mapa de eficiencia. Nos decía que para determinadas RPM y para determinados curvas de torque, ensayos de torque, tenía distintos consumos específicos, tenía distintas curvas de consumo específico, con un máximo de torque, una curva, digamos, de torque, con un punto máximo, ¿ven? Y esta es la curva de torque, ¿sí? Que en general, cuando se hacen distintas mediciones, ¿sí? No dan siempre esas 2 curvitas hermosas que vemos digamos, los gráficos que nos aparecen en los libros o en algún apunte. Se asemeja más a esto, ¿no? Entonces después lo que uno va buscando, bueno, cuáles serían las curvas o la curva que mejor se asemeje a un régimen de uso normal. Y esas son las curvas, esa después la curva de consumo específico que se adopta, ¿no? Por eso que fíjense que en los gráficos no nos ponen la curva de consumo específico, normalmente nos dan torque o sea, par y potencia. La de consumo específico no, porque la de consumo específico puede tener toda esta gama de cambios, ¿sí? Como yo use las otras 2. ¿Se entiende el concepto, no? Entonces, Sí, estos gráficos multiparamétricos, yo se acuerda que se los comenté que por ahí no aparecía acá el torque, pero me aparecía la presión media efectiva, entonces yo tenía que hacer un cálculo intermedio vinculando esa presión media efectiva con el torque. ¿Para qué? Para calcular el torque, justamente. Pero que también hacía al uso futuro, ¿sí? O próximo, para el año que viene van a seguir con la continuación de esta materia, que se llama igual, pero se le agrega un número, se le agrega un palito al lado, esta es 1 en número romano, y el año que viene van a tener la 2 en número romano. Entonces, es Ingeniería en la Industria Automotriz 2, van a tener con el ingeniero Brandi. Y seguramente van a seguir utilizando gráficos de
esta tipología u otros tipos de gráficos, dependiendo de la aplicación. Entonces, ¿cuál es la idea de practicar y de usar estos gráficos? Bueno, ¿qué lectura puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? O sea, ¿cuáles son los conceptos básicos que tengo que tener para hacer una lectura correcta? Y una serie de puntos, que aquí están dados en 4 puntos, donde variábamos lo que teníamos que obtener como resultado. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 o 3, los resultados van siendo directos, ¿sí? De alguna manera yo lo voy leyendo, y en el último tengo que hacer un calculito, ¿sí? Sencillo. Bueno, vamos a recorrerlos entonces, esos resultados. ¿Cómo resolverlo? Entonces el primer punto dice, ¿cuál es el consumo específico mientras entrega el torque máximo? Entonces yo tengo que ir a ver dónde entrega el torque máximo. Para esta curva es el pico, es el twin, ¿no? El twin peak, ese es el punto máximo. Ahí digo, bueno, a ver, ¿cuál es el consumo específico ahí? Entonces yo tengo que hacer una iteración entre qué curva. Miren, esta de 2.55, que viene hasta acá y viene hasta acá, y esta de 2.60, ¿sí? Que pega toda esta vuelta acá, ¿lo ven? ¿Van siguiendo? Entonces mi punto está entre 2.55 y 2.60, más cerca de 2.55, de 2.60. Entonces puedo inferir 2.58 gramos por kilowatt hora. Y no le voy a errar por mucho. Por ahí no es 2.58, es 2.57,95. Pero bueno, para el cálculo no me va a afectar para nada. ¿Se entendió? Es directo esto. Es directo con una iteración visual, podríamos llegar a decir. ¿Se entiende? Bien. Ahora nos dice, ¿cuál es el torque que entrega el motor a 3.500 vueltas y 75% de carga? Entonces, ¿acá qué hago? Al revés. ¿Sí? Nos dice, ¿cuál es el torque? Tengo que mirar acá a la izquierda, tengo que hacer la lectura acá a la izquierda. Entonces, tengo 3.500 vueltas. ¿Sí? Me dice, 3.500 vueltas y 75% de carga. Entonces digo, bueno, 3.500 vueltas, voy hasta la curva de torque, me da una lectura de potencia, pero me dice, no, mirá, vos tenés que usar el 75 de esto. ¿Sí? Entonces, en lugar de estos 135, voy a aplicar el 0,75, es decir, el coeficiente de reducción que tengo, y me lo sitúa en 101. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Es un cálculo sencillo. Y además fíjense que está relacionado, ¿no? Está relacionado. Porque estas curvas tienen una comparecencia con las escalas. Entonces no me puede dar cualquier cosa. El tercer punto, el C, me decía, ¿cuál es el consumo específico para la situación del punto B? O sea que tengo que ver, acá en el punto B, ¿cuál es el consumo específico? Bueno, está cantado, 2.55, lo atraviesa justo, lo intersecta justo, mejor dicho. Lo intersecta justo, ¿ven? 2.55. Justo estoy en la curva de 2.55. Es esta curva roja que viene así, que sube hasta acá arriba. ¿Está bien? Y finalmente, el cuarto punto nos pide saber cuál es el rendimiento del punto B. Es decir, nos pide cuál es el rendimiento acá, en este punto. ¿Qué está pasando en este punto? Bueno, entonces, ¿qué datos tengo de ese punto? Y tengo la potencia, 101,25, perdón, el torque, 101,25, las 3.500 vueltas, ¿sí? que es dato con el cual voy y busco esa potencia, con el cual, digamos, calculo esa potencia, y con esto directamente calculo la potencia del motor, porque es un cálculo directo que hago, 37,11 kilovatios. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo tuviera otro eje, ¿sí? O otro eje acá con escala para potencia, por ahí lo podría leer y decir, bueno, para este punto podría corroborar esto, pero como no lo tengo que calcular. Y lo calculo directamente. ¿Sí? 37,11. ¿Qué nos decía? Perdón, ¿cuál es el rendimiento? Nos dice. Bien, entonces, ¿ahora qué tengo que calcular? Tengo que calcular el consumo horario. ¿Cómo calculo el consumo horario? Bueno, el consumo horario tengo el consumo específico y tengo la potencia, con lo cual puedo sacar el consumo horario. ¿Por qué? Y porque es una factorización. Multiplico uno por el otro y me da el consumo horario. 9.462 gramos por hora. ¿Sí?
con el consumo horario, que acá lo trasladamos a gramos por segundo por una cuestión, como les digo siempre, de homogeneidad con las, ¿cómo se llama? Con las unidades. Siempre hay que reflejarse con los datos. ¿Qué calculo ahora? Y calculo la potencia del combustible, es decir, el consumo, o sea, ¿cómo calculo la potencia de mi entrega del combustible? Bueno, lo voy a relacionar con el consumo horario y el poder calorífico inferior del combustible. Creo que era dato, y si uno era dato podían tomar un poder calorífico cualquiera, no hay problemas, mientras no tomen una barbaridad. Acá, por ejemplo, se tomó 40 kilojoules por gramo. Nos da ¿esto qué es? Lo máximo que me puede dar el motor. ¿Qué es lo máximo que me puede dar el motor? Y todo lo que me entrega el combustible. Pero como sabemos que no me entrega todo eso, porque yo pierdo una parte, y ya calculé en realidad cuánto uso, ¿qué hago? Un cociente de vuelta entre la potencia calculada del motor y la potencia calórica del combustible. Y me da 35,3%. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, ¿Se Jorge. entendió? Bueno, entonces, ahora, consulta para despejar dudas, despejar no sé, conceptos que no quedaron afirmados, despejar no sé, situaciones que hayan visto que no pudieron superar durante el cálculo. Yo en general vi, o sea, me entregaron 12 equipos, porque quedaron 12 equipos. Hay me parece 12 equipos que, bueno, se reconfiguraron porque se dieron prácticamente de baja, o de autobaja, no volvieron más esos. Algunos nos avisaron y otros no nos avisaron, lamentablemente. Pero bueno, no importa. Pero creo entender que nos quedaron 12 equipos, 10 equipos o 12 equipos en pie, porque eran en total 14. Sí, 12 equipos quedaron. Eran en total 14 y ahora hay 12, o sea que hay 2 que no están más. De todos esos, hay un equipo que no sé si es de este curso, me parece que no, esta es la comisión 2. De la comisión 1 que aún no entregaron STP, o sí, ahora tengo que ver si lo entregaron o no, si lo entregaron esta semana, pero bueno, es la otra comisión, así que después voy a hablar con ellos. Entonces, ¿quedó claro el tema? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Digamos, ¿se entiende la diferencia de notas que hubo entre un equipo y otro? ¿Sí o no? Acá hubo equipo que en este curso, ¿no? En esta comisión, perdón, hubo, a ver, vamos a listarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 equipos. Tenemos acá el 4, el 5, el 7, el 9 y el 12. ¿Sí? Y las notas estuvieron entre 9, 7 y 6. ¿Sí? Estuvieron dadas las notas de todos esos equipos que nombré. O sea que ahí hay una variación de notas que tiene que ver con este grado de resolución que vimos hoy de los ejercicios. Después la parte teórica, en su mayoría, como les dije, estuvieron bastante bien. ¿Sí? Si alguno le quedó alguna duda respecto de los temas teóricos, los repasamos, pero yo no vi problema ahí. Si encontré problema, como les dije recién, los cálculos. Por eso quería repasarlo con todos ustedes y despejar dudas para el que tenga duda. ¿Quedó alguna duda pendiente? ¿Alguien quiere, de los 17 que están hoy presentes, alguien quiere hacer alguna consulta? Fíjense, Jorge, un poco, bueno, con la descripción que vos hiciste de los cálculos, los gráficos, el concepto que mencionó Susana de versatilidad. O sea, ustedes, además de los ejercicios en lectoescritura, de alguna cosa que veamos en sistemas, en la práctica con el profesor Jorge, están con fórmulas, con unidades, entendiendo gráficos, y cómo de alguna manera tienen que ir adaptándose a todo ese tipo de actividades. Sí. Piensen algo que es muy interesante, que se da en la ingeniería, ¿sí? A medida que van avanzando
los métodos de resolución, en la ingeniería nos encontramos mucho con los problemas de contradicciones resolutivas, ¿sí? Tenemos que resolver a veces situaciones que nos impone la ingeniería donde tenemos más de una condición a cumplir. Un caso concreto de lo que nosotros vemos en el vehículo, creo que lo comentamos en esta clase, y si no, viene bien hacerlo. Por ejemplo, cuando nosotros le ponemos aceite al auto nuestro, ¿sí? Reponemos el aceite porque se gastó y demás, siempre vemos que son aceites multigrados, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un aceite multigrado? Que Se trabaja. adapta a la temperatura, profe. Bueno, ¿y por qué se adapta a la temperatura? ¿Cuál es la variable que se adapta a la temperatura? Según la viscosidad, algunos están preparados para más temperatura, por el tema de según dónde los usen, obviamente, si para qué los usen, si para trabajo, según qué auto sea. Pero la mayoría de los autos de calle vienen con la misma viscosidad, según, o a veces el mecánico te recomienda poner esta viscosidad, que va a andar bien. Es según el esfuerzo que haga el auto, el peso, pero las adherentes que tiene se adaptan siempre al frío o al calor. Bueno, Muy bien entonces, no sé el compuesto químico, pero sé que tiene un adherente que lo que hace es va variando por cambio de temperatura. entonces, yo necesito que en el invierno, si la temperatura está bajo cero, el aceite no se me congele, y si estoy con alta temperatura, no se me ponga demasiado viscoso, ¿sí? Es decir, ¿qué tengo que lograr? Un aceite que se acomode a esas dos situaciones extremas. En el medio, en la primavera, andará sin problema porque tiene, digamos, un gap de temperatura más pequeño como para poderlo cumplir, para poderlo cubrir. ¿Y por qué pasa esto? Y porque fundamentalmente es la vida del motor, es la lubricación el aceite. Pero se logró resolver esa contradicción, que, no sé, 40 años atrás no teníamos aceites multigrados. 35 años atrás no teníamos aceites multigrados. Había aceites multigrados muy desarrollados, pero para nichos de aplicación, no para los vehículos de calle. La tecnología avanzó muchísimo y se pudo resolver esa contradicción resolutiva, es decir, que esté viscoso a baja temperatura y a alta temperatura. ¿Cuán viscoso? Lo necesario para que lubrique. Lo necesario para que lubrique. ¿Está? Por eso fíjense que dice, no sé, General Motors recomienda usar aceite lubricante el Ion, ¿no? Que además es una propaganda para el Ion, o sea, para YPF, o recomienda los de eso, o recomienda los de Shell, no sé, digo, estoy haciendo propaganda, pero en definitiva es lo que leemos todos los días. Bueno, ¿por qué? Porque hay todo un desarrollo que hicieron de prueba, de análisis, de modo y falla, y dijeron, bueno, mira, nosotros vamos a recomendar este aceite. No quiere decir que si pones otro multigrado no ande, sí funciona. Bueno, vuelvo entonces al punto de lo que estábamos hablando. Nosotros hacemos cálculos, utilizamos gráficos, hacemos comparativas, ¿sí? Llegamos muchas veces a un campo de soluciones, ¿sí? Donde tenemos que elegir la solución más conveniente, ¿sí? Más abarcativa, que abrace a mi problema y me lo tenga contenido. Pero atendiendo a esta situación, ¿no es cierto? De que sea frío y caliente, que sea gaseoso y que sea líquido, ¿sí? Que responda con la misma viscosidad a baja temperatura y alta temperatura. Bueno, eso implica muchas veces romper la inercia psicológica, ¿sí? Romper la inercia psicológica, que es justamente cuando yo los apuro y le digo, bueno, un motor eléctrico, y más de uno me mandaba, pero profesor, ¿por qué pone un motor eléctrico? Estamos viendo un motor eléctrico desarrolla una determinada curva de par hasta X. Piensen, para que piensen, hay que romper la inercia psicológica, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder ver nunca la resolución de los problemas, que se sitúan en el universo. Ahora, un ingeniero no puede atacar con una bolsa al hombro el universo de las soluciones. Tiene que segmentar el espacio, por eso que vamos a un segmento de soluciones, a un espacio de soluciones.
¿Se entiende lo que digo, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. ¿Está? Si el espacio de solución está en un diagrama, bueno, en un gráfico, como yo les puse, el espacio de soluciones, y lo tengo que encontrar ahí, en el gráfico. No me puedo ir. Uno me mandó un gráfico, me dice, no, porque esto no es el gráfico que yo te estoy diciendo. No sé si es de este curso o de otro curso. No, vos tenés que trabajar sobre el gráfico. Tu campo de soluciones está dentro del gráfico. Vos tenés que leer el gráfico y sacar los datos del gráfico, no de otro lado. ¿Se entiende? Esto, como fue una práctica de usar, fíjense que está variadito, tiene que escribir definiciones, o sea, leer que no estaba, las preguntas justamente tenían, no digo una trampa, un rebusque, no hay nada tramposo. Es más, si querían usar el amplio, la ancha avenida de la web, lo pueden hacer. La idea es que lo resuelvan con ideas propias, es decir, lo resuelvan con vocabulario de ustedes, además del vocabulario que van adquiriendo en la cátedra, que es sobre lo que trabajamos fundamentalmente, pero a la vez de que resolvían esa cuestión conceptual, teórica, venían los ejercicios donde de a poquito, si ustedes se van dando cuenta, van las pildoritas aumentando en dosis, ¿sí? Los ejercicios fueron aumentando en dosis y están concatenados. Algunos ejercicios decía, del gráfico anterior, leer, ¿se entiende? O sea, ir haciendo una concatenación. Esto es lo que le va a pasar en la vida real. Y muchas veces, y que esto me han escuchado ustedes decirlo en más de una oportunidad, el problema de la sábana corta nos pasa siempre en la ingeniería, ¿no? Entonces tengo que elegir, ¿qué hago? ¿Me tapo los pies o me destapo la cabeza? O viceversa. Me tapo la cabeza y no sé, o me dejo destapado el pecho y duermo con los pies calentitos. Bueno, eso es una elección que dentro de la ingeniería nos da un abordaje de diferentes soluciones, ¿sí? Vamos a tener la solución A, la B y la C. Bueno, tenemos que elegir una solución, porque tampoco nos vamos a decir a nuestros directores, o si nosotros llegamos a ser directores y nos caen con 3 soluciones, no le podemos dar presupuesto a las 3 soluciones. Mirá, hay que abordar una, la más conveniente. Bueno, y fíjense que no estoy hablando de un tema en específico. No estoy hablando de un tema en específico. O sea, nuestro campo de acción es muy amplio. Ustedes van a tener foco fundamental ¿en qué? ¿En qué? En la gestión. Con lo cual el ojo clínico de ustedes tiene que estar puesto en los procesos. No pueden dejar de lado todos los eventos que pasen en los procesos. Como en los procesos se abordan desde muchos lugares comunes, ¿sí? Nosotros vimos 7M, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un momento hablamos al principio de la cursada que habían 7M que afectan el proceso? En todas están involucrados los recursos humanos. Por eso, esta gestión permanente que ustedes ven en esta cátedra y en otra cátedra también, que es que trabajen en equipo, ¿sí? La interacción, la sinergia, como se estuvo conversando hace un rato, es fundamental, y este modelo de ejercicio, de trabajo práctico, que tiene un abordaje distinto a lo visto en FODA, que tiene un abordaje distinto a lo que ven con la profesora Susana, acá, bueno, alguien tiene que oficiar de malo, esta me toca a mí, jugar de malo, y hacer numerito. Recuerden ustedes que después de mucho tiempo, cuando ya estén en la etapa final, hay un profesor en química que se llama el licenciado Carlos Requena. No sé si ustedes lo tuvieron como profesor, si no lo van a tener en algún momento. Él está en química, en la cátedra de química. Y él dice siempre, los ingenieros si no le pones números se ponen nerviosos, dice, ¿no? Van a ver que a lo largo del tiempo ustedes van a familiarizarse con los números, se van a hermanar, se van a abrazar, y no digo que va a ser el leitmotiv de ustedes, pero acuérdense que hay que justificar, por eso que tienen tanta implicancia digamos, la forma de cálculo y todas las herramientas que van a ir adquiriendo, pero con eso ustedes van a tener que justificar muchas de sus acciones y muchos de sus buenos resultados y no tan buenos resultados, ¿sí? En algún momento uno le erró al arco, puede darse, ¿sí? Hay que siempre medir por cuánto le erró. Si pasó rozando el palo, bueno, listo.
te va a llamar tu director y te va a decir, o tu jefe te va a decir, che, fíjate bien, apuntá mejor. Ahora, si no sé, la sacaste directamente de la cancha, la pelota, bueno, ahí ya hay un error de foco, ¿se entiende? Y eso es lo que no tenemos que perder nunca los ingenieros, ¿no? El foco es fundamental, ¿sí? Yo tenía un viejo, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Un viejo consejero, un jefe que tuve, que decía, si usted quiere pegarle a la luna, apúntele al sol, decía. Es decir, siempre tenga un grado de precisión mayor, decía, ¿no? Por supuesto, si le que pegar a la luna, no tenga que apuntar al sol. Lo que él decía era, usted siempre tenga un grado de precisión mayor, tenga un poco más de mirada, ¿sí? Abra un poco más el arco de observación. Y sea consultivo, siempre decía, no se crea que se la sabe toda. Bueno, ¿se entendió, jóvenes? Sí, ¿Me entendieron? sí, sí. Bueno, Sí, Jorge. bueno, fenómeno, me quedo tranquilo entonces. Me quedo tranquilo. Bueno, profe, le doy la batuta, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vayan viendo entonces esto de la versatilidad para ver las distintas ejercicios, las distintas maneras de pensar que ustedes tienen que ir desarrollando, ¿ok? Por otro lado, ¿les avisaron a ustedes si tienen que votar para el jueves 2 de septiembre? Es el miércoles primero, profe. ¿Al Alumnos. miércoles primero ustedes? Bueno, Sí, perfecto. Nosotros Fíjense, el viernes, no, el jueves. eso, sí, nosotros el jueves, sí. Fíjense, eso es importante también. Ustedes tienen la suerte de estar estudiando en una universidad, en una regional prestigiosa, con la carrera que está terminando de organizarse y eligiendo por primera vez las autoridades del departamento. Eso es importante para la vida del sistema en la facultad y es un paso adelante. Y les indica también que la facultad ya tiene graduados y graduadas que se están ingresando en la vida profesional. También les voy a subir después, no sé si se enteraron que va a haber una jornada de empleo en ingeniería. ¿Se enteraron? ¿Y para qué les puede servir a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Ustedes están en situación de empleo o les parece que le puede servir para ver qué es lo que están pidiendo las empresas? Claro, es más para ver qué es lo que solicitan las empresas. Bueno, voy a ver si después lo subo porque es de empleo para distintas ingenierías, para sistemas y para computación, para que vean, bueno, este tipo de actividades que se hacen para que ustedes... se llama Expo Universidad. A ver, si quieren ya les anoto acá. Universidad y empleo, buscas trabajo en la industria tecnológica, sistemas, ingenierías o ciencias económicas. Esto les voy a mandar el aviso, igual es para el 8 y 9 de septiembre, o sea que es para la otra semana. Pero eso para que vean también que empresas importantes participan de acá y por ahí dan charlas que les pueden resultar interesantes para que vean qué es lo que están pidiendo las empresas en el futuro, ¿ok? Profe. Sí. No, quería agregar que, bueno, yo vi, y un amigo se anotó, por ahí yo también lo haga, que en Toyota, en Zárate, no sé si alguien lo habló, están tomando alumnos que tengan terminado el secundario porque es lo que más le falta, la mano de obra de Sí, alumnos. eso salió una noticia en el diario y hablaban de una cantidad de 200. Sí, 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 y nada, hasta septiembre creo que había tiempo de poder dejar el currículum, Bueno, pero está es bien. una idea buena. Ahí lo que tienen que ver también, a mí cuando un alumno, sobre todo si es ingresante, me dice que está por conseguir trabajo, le pregunto si el trabajo le puede afectar el estudiar, ¿sí? O sea, ¿es importante trabajar? Sí, pero también es importante que ustedes se vayan acostumbrando al sistema universitario, sobre todo en el primer año. Acá tienen el dato, se llama Expo Universidad y Empleo, después lo voy a subir más.
más que nada, ¿para qué les sirve a ustedes? Para ver qué buscan las empresas, si dan alguna charla, pueden dar charlas sobre currículum, qué piden, ¿sí? Y todo esto se va a dar en un campus virtual. ¿Y para qué les puede servir a ustedes también? Ustedes, para seguir avanzando en una carrera como ingeniería, necesitan motivación. Necesitan estar al tanto con lo que pasa en el entorno, con lo que pasa en las empresas, con lo que pasa con la tecnología. Y más en una industria como la que ustedes están estudiando, en donde hay mucho movimiento de dinero, donde hay mucha competencia, muchas marcas que aparecen y muchos cambios tecnológicos, ¿ok? Bueno, yo hoy quiero hacer así un repaso, lo que estuvimos hablando sobre ciclo de refuerzos, ciclo de compensación. Hoy ustedes estuvieron estudiando con los otros profesores sobre distintos tipos de trabajo práctico. Entonces, ya la semana que viene van a tener material sobre los arquetipos sistémicos para que vayan viendo eso de los ciclos reforzadores, los ciclos de equilibrio, ¿sí? Y los arquetipos, que son cómo se va juntando los distintos ciclos en determinadas combinaciones para hacer así compensación entre proceso y demora o límite al crecimiento. ¿Ok? Ahora, lo importante y lo que notamos también es importante que ustedes lo vean, es, como decía el profesor Jorge, cómo hay un desgranamiento en la clase. ¿Qué entienden ustedes por desgranamiento? Un poco que la cantidad de alumnos con los que empezamos a trabajar a principio de año van abandonando por distintos motivos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que pasa siempre, más en primer año. Lo importante es que ustedes hasta ahora continúan con ese ímpetu para ir terminando su primer año, y es interesante, como siempre les digo, que vean, ya la semana que viene vamos a estar en septiembre, y que cuando se acerca el fin de año se les complica un poco en el sentido que se empieza a comprimir todo con parciales, recuperatorios, etcétera, etcétera. Yo todavía el parcial que hicieron conmigo no lo corregí, ahora que viene la primavera y uno está más contento y más alegre, voy a empezar a corregirlo para que lo vean, ¿ok? Pero lo importante es tener esa motivación, esas ganas de seguir moviéndose para avanzar en el camino hacia un futuro ingeniero o ingeniera industrial, ¿ok? Y como para hablar así con respecto a las decisiones, ¿qué es una decisión para ustedes? Y es algo que los ingenieros tienen que hacer. ¿Qué es tomar una decisión? Es decidirse por hacer algo. No podés definir algo con la misma palabra, no podés decir que la libertad es ser libre. Claro. Decidir es tomar un camino, elegir una opción, una ruta que se bifurca. Puedo ir para la izquierda, puedo ir para la derecha, pero no puedo hacer las dos cosas. Tengo que elegir una, ¿sí? Entonces, fíjense, muchas veces para tomar la decisión me sirve la información, los datos, la experiencia. Y un tipo de análisis que hay es costo-beneficio. Eso en general lo ve todo el mundo. O sea, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que tengo que poner monetariamente para tomar una decisión? ¿Y qué beneficio me puede dar? ¿Qué utilidad? ¿Cuánto puedo ganar? Eso es algo muy común, una ecuación así de costo y beneficio. Fíjense, ustedes en esta carrera, si bien la facultad es no arancelada, ustedes tienen que dedicar tiempo, hay un costo de oportunidad en el sentido de que podrían hacer otra cosa, pero están dedicándose a la cursada, ¿sí? Por otro lado, tienen que ver esto de la viabilidad. ¿Qué entienden ustedes por viabilidad? ¿Qué es que algo sea viable? Que sea realizable. Que se pueda hacer. O sea, si ustedes quieren desarrollar un auto, quieren desarrollar un nuevo motor, quieren mejorar
la eficiencia de algo, tienen que darse cuenta si la tecnología lo permite, ¿sí? Fíjense lo que estamos viendo de los motores eléctricos y relacionado con que por el calentamiento climático los gobiernos, las empresas se van a poner estrictos en el sentido de cambiar hacia motores que no contaminan. Todo eso es importante, pero por otro lado también tiene que haber una financiación hacia la generación de energías renovables no contaminantes, y si yo quiero que haya más autos eléctricos, no solo tengo que generar esa electricidad de una manera no contaminante, sino tiene que haber puestos de recarga, ¿sí? Y eso estuvimos hablando. El problema de los autos eléctricos, por un lado, era qué autonomía tenían, cuántos kilómetros puedo recorrer con el motor cargado, y también cuál es el tiempo de recarga. Y relacionándolo con los sistemas abiertos y cerrados, dijimos que la tecnología es un sistema abierto que ha ido permitiendo que tanto la autonomía como el tiempo de recarga con determinados supercargadores ha ido avanzando, ha ido mejorando. Entonces, eso es la viabilidad. Y la otra cosa es el riesgo. ¿Qué entienden ustedes por riesgo? Lo que se puede llegar a perder. Sí, las acciones negativas, digamos, que tenés que afrontar. Fíjense, en este momento Tesla, que está desarrollando no solo los autos eléctricos, sino los autos autónomos, está siendo enjuiciada en Estados Unidos por el tema de que hubo accidentes mientras se estaba probando la autonomía de los autos, y accidentes de tipo mortal. O sea, el probar ese tipo de medidas para que los coches sean autónomos, por un lado puede salvar muchas vidas y mejorar todos los mecanismos y todos los sistemas de seguridad. Por otro lado, en determinado momento puede haber ese tipo de riesgos, ¿se entiende? Entonces, bueno, para ir terminando, disfruten el camino, disfruten que están llegando hasta acá, disfruten que están cumpliendo con los parciales y que están avanzando en el maravilloso mundo del conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que podemos decirle. Bueno, colaboren, o sea, todo lo bueno que tiene la Regional General Pacheco hay que mantenerlo. Y el votar es de alguna manera tratar de que las cosas se sigan manteniendo y que ustedes sean beneficiados. Hoy siempre que se habla de educación, se tiene que hablar de la calidad de esa educación. Y ustedes saben que las universidades necesitan tener una oficina de seguimiento de graduados para verdaderamente analizar si la gente que egresa, en qué lugares trabajan. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, le hago una consulta. El miércoles, ¿a qué hora se puede ir a votar? Eso averigüenlo ustedes. Yo no sé, no me... 16 a 22 votan ustedes. Ah, bueno, 16 eso a 22 averigüenlo horas. ustedes, a nosotros no nos llega. No, sí, no llegó. Tenemos todo el fixture, digamos. Ok. 16 a 22 horas el 1 de septiembre les toca a ustedes. ¿Sí? Fíjense, eso es mi punto, mi humilde nosotros punto. nos toca el Sí. día 2 de septiembre. El día de la Sí. industria nos toca a nosotros. Sí. Mirá vos. Vamos a votar. Tenemos que llenar un formulario acerca Sí. de si estuviste vacunado o no, si tenés algún síntoma de COVID. ¿Ok? Sí, yo quería hacer un pequeño comentario, o una pregunta, digamos. ¿Todos saben cómo funciona el gobierno de la universidad? ¿Todos saben cómo está constituido? ¿Entienden? O seguramente en introducción a la universidad lo vieron ustedes. Sí, lo ven, pero Bien. mejor no se acuerdan. Bueno, la universidad tiene un consejo superior, que no votamos ahora, consejeros para ese consejo superior, donde están representados todos los claustros. La Universidad Tecnológica tiene una particularidad, tiene el claustro no docente dentro del gobierno de la universidad. O sea, lo tiene con voz y voto, ¿sí? Tiene consejeros. ¿Sí? De hecho, en el gobierno de la facultad, que es un consejo académico, también tiene, ¿no? Ahora no se llama consejo académico, le dicen consejo directivo, ¿sí? Consejo directivo. Y después,
cada carrera tiene su consejo, y después cada división que tenemos dentro de la facultad, por ejemplo, ciencias básicas o materias básicas, tiene consejos departamentales, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos consejos están los representantes que se eligen, ¿sí? Los alumnos eligen su representante, los graduados eligen su representante, los docentes elegimos nuestro representante y los no docentes eligen los suyos también. ¿Se entiende? Entonces eso hace a la democracia de la facultad, ¿sí? Porque en definitiva esos consejos departamentales van elevando las necesidades, ¿sí? ¿A dónde? Al consejo directivo, para que el consejo directivo trate las necesidades que se van dando en cada una de las carreras, en cada uno de los consejos departamentales, para mejorar el funcionamiento de la facultad. Y después de la universidad, ¿no? Porque el decano es parte del consejo superior, el decano maestro, ¿no? Todos los decanos de todas las facultades son parte del consejo superior. Además de los consejeros propios que tienen cada uno de los sectores que están representados. Entonces es dinámico, es interesante y le da vida, ¿no? Le da vida. La UTN siempre tuvo mucho debate interno, siempre fue muy, digamos, muy, no politizada, pero sí, por ahí no es malo que esté politizada, pero digamos que fue siempre de movimiento los debates. Y si quieren ir, son públicas las reuniones de consejo directivo, no son cerradas, son públicas. O sea, uno puede ver el cronograma de reuniones que tiene el consejo y participar. ¿Sí? Participar. No, obviamente, con voz, pero sí puede hacerlo a través de su consejero. Puede hablar con el consejero y plantear algún tema que a ustedes les interese que se plantee. ¿Sí? Bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Nos vemos, cualquier cosa están en contacto con nosotros. Hasta Chao, luego. chicos, nos Chao, vemos. che, gracias, nos vemos. Chao. Hasta las 20. Listo.